Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. En un comentario anterior habíamos hablado de un giro abrupto del doctor Leonel Fernández y de la fuerza del pueblo en su actitud frente al gobierno. Creo que es algo evidente. Y el discurso pronunciado anoche para evaluar la rendición de cuentas del presidente Abinader al cumplirse el primer año de su gestión de gobierno, ratifica esos señalamientos que nosotros hicimos en ese programa anterior. Ha habido un drástico cambio hacia posiciones mucho más severas, mucho más críticas por parte de Fuerza del Pueblo y sus principales dirigentes, incluyendo el doctor Leonel Fernández. Y eso naturalmente que tiene una explicación determinada. Hay que ver, nosotros no queremos entrar en especulaciones, lo importante es poner de manifiesto ese hecho. Creo que es importante, para no pecar de injusto, partir de una realidad insoslayable. No estamos evaluando un gobierno cualquiera, sino una gestión de gobierno que se ha producido, que ha tenido, que ha manejado una situación de emergencia nacional. Esa es una gran particularidad que no se puede perder de vista. Si usted evalúa el desempeño del gobierno en la gestión de la economía, tiene que tomar en consideración ese factor. Porque no es solo usted tomar las medidas convenientes para la economía, sino también conjugar esas medidas con lo que conviene para la salud. A veces lo que conviene a la salud es perjudicial para la economía y también al revés. Y usted lograr ese punto de equilibrio no es tan fácil, sobre todo que se trata de una situación que nunca antes habíamos vivido y que por tanto no hay experiencia en su manejo. Por ejemplo, si vamos a hablar de atención primaria en materia de salud, usted no puede perder de vista que lo esencial, el principal esfuerzo estuvo dirigido en el control de la pandemia y que la atención primaria el gobierno la recibió prácticamente en pañales, porque en esa materia nosotros no habíamos experimentado logros significativos. Si vamos a hablar de endeudamiento externo, usted no puede comparar el ritmo de endeudamiento en situación normal que el ritmo de endeudamiento en medio de una emergencia. Porque si usted tiene un hijo en una situación de gravedad, usted va a hacer lo que sea para lograr salvarle la vida. Y eso se puede comparar con la situación de la economía nacional. Había que buscar la manera de mantenerla a flote. Quizás usted pudiera someter algún tipo de crítica al gobierno por el nivel de inversión, por el monto de la inversión de capitales dentro de lo que es el gasto del gobierno. Pero eso probablemente se le pueda atribuir a una intención deliberada del gobierno de mantenerse con apego a las normativas legales y a los procedimientos burocráticos que se asocian con la transparencia. Esa es una realidad que no es tan difícil, tan fácil de manejar, sobre todo cuando usted ha hecho un esfuerzo
por mostrar cómo se deben administrar correctamente los fondos públicos con la debida transparencia, con la debida pulcritud. Creo que en ese sentido, pues, es necesario, reitero, para no ser injusto, tomar en consideración esas circunstancias. Hay aspectos como el que tiene que ver con la propuesta de reforma constitucional que son discutibles, porque usted puede entender que independencia y autonomía es lo mismo, pero independientemente de eso, pueden existir mecanismos para usted reforzar una cosa o la otra, o reforzar simple y llanamente la capacidad del Ministerio Público de mantener la posibilidad de mantener la distancia de otros poderes y ejecutar su propia agenda y de manejarse en función de lo que es su mandato institucional. Todavía no conocemos cuál es la idea del presidente de la República en lo que tiene que ver con esto. Entonces hay que esperar antes de asumir posición, porque a lo mejor hay una propuesta viable que puede hacer que República Dominicana en esa materia avance. Creo que en lo que tiene que ver con eso, pues hay que esperar a ver cuál es la iniciativa, cuál es la propuesta del gobierno. Como también hay que esperar la propuesta del gobierno en otras materias, porque se está hablando de 12 reformas, pero no tenemos un punto de partida, no hay propuestas concretas, digamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con agua, que es una de las reformas, o de la reforma fiscal, que es otro de los asuntos esenciales que tendremos que discutir. Todavía no hay propuestas concretas. Y eso, cuando hay una propuesta concreta, eso te permite avanzar mucho más rápido, facilita las cosas, pero habrá necesariamente que esperar a ver si, bueno, pues al iniciarse el diálogo hay algún documento, alguna propuesta que nos sirva de orientación para la discusión. Estamos hablando de asuntos que están pendientes desde hace bastante tiempo. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, volvemos en un momento. En el día de ayer el ministro de Educación hizo anuncios importantes. Se dispone el ministerio a impulsar tan pronto como en el próximo año escolar reformas de mucha trascendencia. Estamos hablando, entre otras cosas, de la educación bilingüe. Es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Por alguna razón, acusamos un gran retraso en lo que tiene que ver con una meta que todo el mundo entiende que es algo que se impone, que demandan las circunstancias. Uno siempre se pregunta, bueno, pero ¿por qué? Si usted puede en una escuela particular aprender un idioma cualquiera en un año, incluso hasta en menos de un año, al menos aprender a comunicarse los asuntos básicos, ¿cómo es que no puede al término de la enseñanza preescolar dominar aunque sea un idioma y dominarlo bien? Yo siempre he soñado con una educación bilingüe, con que se imparta docencia en distintos idiomas, fundamentalmente en inglés y español. El inglés es el idioma que más se habla, uno de los idiomas que más se hablan en el mundo.
no es el más, pero uno de los más importantes. Nosotros estamos en una zona en donde es un idioma que aquí debemos cultivar, aparte del español. Cuando yo llegué a Moscú en el año 1980, no sabía absolutamente nada de ruso. Sin embargo, en cuestión de meses, ya uno sentía que tenía un conocimiento del idioma, podía comunicarse, y habían algunas materias que ya la impartíamos en ese idioma. Y estudiamos y nos graduamos estudiando en idioma ruso, que es un idioma que tiene sus complejidades, como cualquier idioma. Pero uno allí lograba manejar más o menos a la perfección ese segundo idioma. Y es importante. ¿Por qué no se puede hacer? Naturalmente, en todo esto hay algunas dificultades. No sabía que República Dominicana estaba tan avanzada como para poder plantearse como meta el inicio de educación bilingüe ya en este próximo año escolar, porque eso requiere de profesores, y no dos o tres, de muchos profesores, porque se trata de usted implementar la educación bilingüe en todo el sistema de educación preescolar. Demanda muchos profesores, conocedores del idioma, pero no profesores de esos que muchas veces hemos tenido, que saben algo, tienen alguna noción de gramática, que es lo que hasta ahora nos han enseñado. Se necesita de un personal que maneje de forma fluida el idioma inglés y que pueda, que tenga metodología como para impartir, para enseñar ese idioma. Entonces yo creo que esa es una muy buena noticia. Hay otro asunto al que el ministro se refirió que es un poco más polémico, porque él habló de unos 30 cursos que se van a incluir en el currículo educativo, como por ejemplo enseñanza de la ética, respeto al medio ambiente, educación en valores, educación vial. Y cuando yo oigo todo eso, me vienen a la mente muchas preguntas, muchas interrogantes, porque yo siempre he entendido que uno de los aspectos fundamentales que tenemos nosotros que decidir es qué cosas tienen que saber en la época en que estamos viviendo los muchachos al término de la educación preuniversitaria. ¿Qué es lo que tienen que dominar? ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enseñarles? Porque a mí me parece como que el programa de estudio está demasiado sobrecargado. Y cada vez que alguien detecta un problema por ahí, lo primero que se le ocurre es sugerir que se incluya una materia en el programa de enseñanza de los muchachos para resolver esa situación. El caso, por ejemplo, de las violaciones a las leyes de tránsito, para que haya educación vial, cómo comportarse. El otro día yo, a propósito de la desgracia de Haití, alguien sugería, hay que incluir una materia para enseñarle a los alumnos cómo, a nuestros muchachos, cómo tienen que comportarse en caso de un terremoto. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero realmente ¿cuántas cosas es que vamos a enseñarle a los muchachos? Porque resulta que los que tienen ahora mismo el guía de conducir no son los que están ahora en las escuelas, son los adultos. Y muchos de ellos, de los que se roban los semáforos, son profesionales. Muchos de ellos de alto nivel. El ministro de Educación dijo, literalmente lo citan los medios, vamos a lograr que los estudiantes
no se vayan en rojo en los semáforos, vamos a crear conciencia del medio ambiente. Y hacía una referencia a esas nuevas materias que se van a incluir. Pero realmente yo me pregunto, el problema del desorden que hay en el tránsito, ¿es de desconocimiento, es de falta de educación o es un problema de indisciplina social? Porque hasta donde yo tengo entendido, el que tiene un volante en la mano debe tener una licencia de conducir. Y si tiene una licencia de conducir es porque aprobó un examen. Y ese que aprobó un examen sabe perfectamente que robarse una luz roja es contra la ley. Que robarse una luz roja es además de eso peligroso. Y se puede ocasionar un grave accidente automovilístico. Eso lo sabe todo el conductor, todo el que conduce un vehículo de motor. Sin embargo, esas violaciones se producen todos los días y en forma masiva. ¿Cómo se consigue el respeto a las normas de tránsito? Incluyendo una materia en el programa de enseñanza. A mí me parece que no. A mí me parece que eso es un asunto que no es necesario. Lo que debemos hacer es eso que se está haciendo. Para usted conducir necesita una licencia y para obtener la licencia necesita pasar un examen. Y eso pasa por usted tener los conocimientos adecuados, que es lo que se mide cuando le hacen la prueba. Hay un asunto que es de disciplina social que se garantiza, ¿usted sabe cómo? Con una aplicación estricta de la ley. Porque la gente se roba el semáforo es porque sabe que lo puede hacer sin consecuencia ninguna. Cuando usted convenza a ese señor, cuando usted le enseñe que hay una gran posibilidad, una alta posibilidad de que si se va en rojo o alguna luz le ponga la multa automáticamente o un agente se encargue de ponerle la multa correspondiente. Cuando eso se consiga, entonces usted verá que el comportamiento del individuo cambia. Por eso, el mismo conductor dominicano, cuando llega a Estados Unidos, observa un comportamiento distinto al conducir, porque él sabe que allá eso tiene gravísimas consecuencias. Y no lo hace, no se arriesga. Así es como se consigue la disciplina social. Cuando yo he puesto muchas veces el ejemplo de cómo fue que nosotros aprendimos a ponernos el cinturón de seguridad, porque nuestra policía de tránsito sí está pendiente a eso. Y cómo nosotros aprendimos a no rayar las papeletas, los billetes de papel. Antes eso era un relajo, usted no sabía a veces distinguir la denominación por la cantidad de rayas que tenían las papeletas. Y nosotros, cuando adoptamos una resolución que invalidaba esos billetes rayados, entonces la gente dejó de hacerlo porque nadie te lo aceptaba. Y ese es un problema que se corrigió, porque imprimir papeleta tiene un costo. Y entonces, yo reitero, la disciplina social se consigue por ahí. Lo mismo que el respeto a la ley en sentido general. Usted puede perfectamente, si quiere enseñarle al estudiante cómo se tiene que comportar en caso de un terremoto, usted organiza una charla. Usted organiza una charla dentro de una materia, un especialista. Eso no conlleva tanto tiempo entenderlo. ¿Qué cosa es un terremoto? Y cómo tú te defiendes en medio de un fenómeno de ese tipo. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve. Yo saludo el esfuerzo del Ministerio de Educación. El ministro Furcal es un hombre del sector, lo conoce bien.
y creo que sabe de lo que está hablando cuando toca estos temas. Me gusta la idea de hacer de la educación dominicana de vincular la formación a lo técnico, de forma tal que el individuo, el joven, cuando termine la enseñanza, el ciclo de enseñanza, pueda dominar alguna área técnica que pueda servirle para vivir. Me gusta la idea y nosotros tenemos en ese sentido muy buenas experiencias. Ahí no tenemos que inventar absolutamente nada, porque nosotros tenemos el Loyola. El Loyola tiene, en lo que tiene que ver con eso, mucha, pero mucha experiencia. Y es una cuestión de simple y llanamente nosotros adaptar eso que ellos tienen a nuestra educación básica. De forma tal que podamos conseguir esos objetivos. República Dominicana, además de eso, tiene que hacer esfuerzos por mejorar la calidad de la enseñanza, la calidad en materia de transmisión de conocimiento. Y eso se logra con maestros mejor preparados y con la ayuda de la tecnología que permite mejorar esa calidad. Hay que seguir trabajando para que cada estudiante tenga a su disposición una tablet, una laptop, que tenga conectividad. Hay que seguir trabajando para mejorar la conectividad. Yo creo que ahí es realmente en donde está el futuro. Con eso se consigue mejorar sustancialmente la calidad de la enseñanza. Me alegra saber que hay esfuerzos para mejorar, aún en medio de una situación tan difícil como la que hemos vivido con esto de la pandemia. Bueno, ayer se les rindió un merecidísimo homenaje a la doctora Milagros Ortiz Bosch. Eso fue a iniciativa de un senador. El escenario fue la Asamblea Nacional en un acto que contó con la asistencia del presidente de la República. Fue un merecido reconocimiento a la trayectoria, a los aportes que ha hecho doña Milagros a la sociedad, a sus méritos. Yo creo que esa es una muy buena iniciativa. Yo creo que República Dominicana debe tener realmente un sistema de reconocimiento al mérito, que no solo incluya el reconocer méritos a personas como doña Milagro, sino también reconocer méritos, por ejemplo, a nuestros estudiantes y crear un sistema de emulaciones, de competencia, que ayuden a fomentar el interés, pero al mismo tiempo creando un sistema de reconocimiento de los esfuerzos mediante una buena inserción en el mercado laboral, algún premio, viaje al exterior, que debe ser parte de la formación de cualquier estudiante. Y así, en sentido general, las empresas lo utilizan. Ustedes ven empleado del mes. ¿Por qué? Bueno, con la fotografía y una especie de reconocimiento. Eso es importante porque estimula la creatividad, estimula al individuo a hacer su mejor esfuerzo. Y la sociedad tiene que organizarse sobre esa base. Cuando usted ve que hay un cualquiera por ahí sin ningún tipo de mérito, que le pasa por encima a lo que han guayado la yuca, a lo que se han fajado, eso sencillamente lo que genera es mucha decepción. Y es una manera de decirle, mira,
todo eso que tú hiciste, todo tu esfuerzo, no sirvió para nada. Al final, yo tuve mejor oportunidad que tú. Una sociedad en donde funcionen esas cosas, está condenada lamentablemente al fracaso. Bueno, doña Milagros Ortiz, un merecido, reitero, reconocimiento. Allí doña Milagro hizo una sugerencia, un pronunciamiento, y ella habló de que nosotros debemos olvidarnos de ese asunto de reforma fiscal, porque eso como que trae malos recuerdos y además es algo que nosotros definitivamente, dice, bueno, sus palabras fueron, no nos aferremos a una palabra ya cansada, publicitariamente negativa, con todo un libreto de años para impedirla, libreto que se comienza a desempolvar. Y más adelante agregó, lo que necesitamos es un compromiso compartido, una visión de desarrollo de la República Dominicana. Todo eso es cierto, todo eso es verdad. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo en materia fiscal. Tenemos un récord de reformas fiscales que finalmente no logran incrementar la presión tributaria. ¿Cuántas reformas? Nosotros tenemos un récord, reitero, hemos hecho más intentos que en todos los países de la región. Y la presión tributaria en República Dominicana es la segunda más baja después de Guatemala. ¿Y eso a qué se debe? Eso sencillamente se debe a la resistencia que hacen distintos sectores de la vida nacional a los nuevos impuestos. Nadie paga impuestos de buena gana. El Estado tiene que tener la capacidad como para convencer a esos sectores de que es necesario pagar para beneficio de todos. De que tributar mejor, tributar más con una administración transparente redunda en beneficio de todos, porque eso da la posibilidad de atender las necesidades del país. Y eso, lamentablemente, es un asunto que nosotros tenemos pendiente. Es verdad lo que dice doña Milagro. Bueno, aquí deberíamos estar hablando de otras cosas, pero tenemos en materia fiscal algo pendiente desde hace mucho tiempo. Y resulta que independientemente de todas esas palabras poéticas que suenan bonito, hay una situación de necesidad, de urgencia que tiene el gobierno. Por algo usted ve organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, haciendo recomendaciones a los gobiernos en esa materia, porque saben los técnicos que es una cuestión que la propia pandemia se ha encargado de poner en la agenda de prácticamente todos los países. En el caso de República Dominicana, pues con mayor razón, porque nosotros desde hace mucho tiempo teníamos pendiente eso y no podemos evitarlo. Usted puede ser lo más ingenioso que usted quiera, pero la verdad es que en el corto plazo hay una tarea que resolver. Y eso usted le puede poner el nombre que usted quiera, pero el gobierno necesita más dinero. Ese es el problema. Tan pronto como este año, el gobierno tiene que tener lista su propuesta. Y yo entiendo que una de las cosas para las cuales está convocando es precisamente esa. Bueno, es una de 12 reformas, creo que fue, que planteó el presidente en su discurso. Ahí está la reforma fiscal, agua, electricidad y todos esos temas que nosotros tenemos pendientes. Bueno, la reforma fiscal es uno de esos temas, probablemente el más urgente de todos. Y esa es una realidad. Claro, usted tiene también que plantearse en adición todo eso que dice doña Milagros. Hay que saber además que nosotros bregamos con realidades. No existe ese país subdesarrollado que haya logrado
avanzar a la velocidad que uno quisiera alcanzar el desarrollo. Coja nuestra región y búsqueme un ejemplo de cómo es que en tiempo récord usted se puede convertirse en un país desarrollado. Si República Dominicana es uno de los países que ha tenido mayor tasa de crecimiento en nuestra región en los últimos 10, 15, 20 años. República Dominicana. Y hemos avanzado, República Dominicana, a pesar de ese discurso que tienen aquí los partidos políticos, que nos hacen creer muchas veces como que es una cuestión de simple falta de voluntad para usted llegar al paraíso. Y resulta que no, cuando usted tiene que vérsela con los asuntos terrenales, entonces las cosas cambian. Fíjese, por ejemplo, el PRM habló y el presidente Abinader de una reforma fiscal integral, pero la realidad le ha impuesto algo que raya en la urgencia, y se vio incluso en la necesidad de tener que meter un pequeño paquete fiscal en el presupuesto de este año que la sociedad rechazó. Esa es la realidad que le ha tocado manejar al presidente Luis Abinader. Vamos a la otra pausa, volvemos en un momento. ¿Qué drama ese que está viviendo Estados Unidos? El presidente Biden heredó una situación ahí en Irak y Oriente Medio. Ha tenido, en el caso de Irak, que asumir él una tarea odiosa, la de retirar de ese escenario unos soldados que no pudieron cumplir con su misión. Y no solo eso, sino que tuvieron que negociar con esos grupos que ellos mismos desalojaron del poder 20 años antes, lo cual no deja de ser humillante. Es curioso que la retirada no se discutiera fundamentalmente con el gobierno afgano, porque el gobierno afgano tenía un ejército de 150,000 hombres armados hasta los dientes. Sin embargo, el principal interlocutor para acordar todo lo relativo a la retirada fue el grupo talibán. Es cierto que en esas conversaciones estuvo también ahí el gobierno, pero Estados Unidos asumió la dirección de eso. El gobierno era una parte ahí, era casi un oyente, porque hubo un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos con los talibanes, en los que los talibanes se comprometían a no permitir el retorno de los terroristas al suelo afgano, a no permitir actividad terrorista en el suelo afgano. Luego, en los hechos se estaba reconociendo que la principal fuerza política y militar eran los grupos talibanes. Por eso se puede entender, creo yo, que el presidente Ghani, Ashraf Ghani, se retirara, se fuera del país, renunciara a la presidencia de la República, sin intentar siquiera hacer resistencia. Se fue como quien dice, bueno, a mí sencillamente me han echado a un lado. Y el reconocimiento público se lo han dado al grupo de los talibanes. Así es como yo lo veo, al menos ese fue el mensaje que se mandó. Pero dicen las autoridades estadounidenses, nosotros los soldados norteamericanos no deben morir ahí si los afganos no están en disposición de defender su propia causa. Pero la verdad es que es lamentable lo que está cosechando actualmente el presidente Biden. Falló el plan de retirada
y el plan de retirada se convirtió en una huida. Y esa huida le está costando políticamente muy cara, pero muy cara, al presidente Biden, cuyo nivel de popularidad ha bajado. El prestigio de Estados Unidos en el mundo se ha ido abajo. Y mucha gente, muchos países aliados, hoy en día piensan que es necesario pensarlo bien antes de usted meterse en cualquier aventura. Y tienen sus dudas sobre la coherencia de Estados Unidos cuando se trata de defender los intereses de los aliados. Porque Estados Unidos toma rápidamente sus decisiones y echa para atrás a voluntad. Y eso, a veces sin tomar en consideración los intereses de los amigos. Todo eso se suma a lo que ya ocurrió en las relaciones entre los socios de la OTAN, cuando el presidente Donald Trump, o cuando con los propios socios de la Unión Europea. Nosotros vimos a un Donald Trump estimulando a Gran Bretaña para que abandonara la Unión Europea, a pesar del esfuerzo de toda la Unión, de todos los países que conforman ese bloque, para que eso no se produjera, por lo que eso significaba. Y entonces, esas son de las cosas que realmente hacen que Estados Unidos tenga que replantearse muchas cosas. Hoy se está viendo una gran paradoja. Estados Unidos aquí hace en nuestra región esfuerzo por evitar los flujos migratorios a través de su frontera sur. Tiene unas relaciones que han sido un poco tensas con los países centroamericanos. Fíjense que en El Salvador incluso hubo ahí un encontronazo con las autoridades de ese país porque el presidente Bukele dejó esperando un enviado de Estados Unidos que iba a abordar el tema y después Estados Unidos publicó una lista de corruptos porque entendía que la corrupción está vinculada al problema del tráfico de personas. Y entonces cuando uno ve todo eso, cuando uno ve que Estados Unidos le dice a los cubanos, no vengan para acá, a pesar de que el deseo, la motivación para emigrar a Estados Unidos tiene que ver con políticas que ha implementado la propia Unión Americana. Porque la realidad que están viviendo los cubanos hoy en gran medida tiene que ver con las sanciones y con el bloqueo. Eso es una cuestión innegable. Pero le dicen a los cubanos, para acá no vengan, aunque la política de Estados Unidos es presionar al pueblo para que el pueblo presione al gobierno. Y a los haitianos le dicen que están en una situación que no puede ser peor, para acá no cojan. Para acá no cojan. Mataron al presidente, hay unas pandillas, una situación de ingobernabilidad, hambre, un montón de gente muriéndose de hambre, pasando trabajo. Para acá no cojan, para acá no cojan. Pero entonces tienen que recibir, o por lo menos ahora están buscando quien le ayude a recibir también a miles de afganos que salen corriendo de una desgracia que ellos mismos ayudaron a provocar. Que ellos mismos ayudaron a provocar, porque esa es una realidad. 20 años después, miren cómo evolucionan las cosas en ese país. En la región nuestra, Colombia, Costa Rica, hay otros países que se han comprometido también a darle ayuda a Estados Unidos, recibiendo refugiados, y en un momento en el que pues hay problemas por todas partes,
con esa pandemia que nos está agobiando a todos, y hay que ser consecuente entonces con el amigo. En el caso de Colombia, ellos se han comprometido a recibir al menos 4.000. También Costa Rica consintió en recibir otra parte. Y hay otros países. En Europa, este es un tema que ha resultado sumamente difícil. Gran Bretaña, que se fue de la Unión Europea, uno de los aspectos de los factores que contribuyó a que Reino Unido se retirara de la Unión, es el hecho de que ellos querían manejar su propia política migratoria. En un momento en el que Europa se veía forzada a recibir un montón de refugiados que llegaban de distintas partes del mundo, producto de conflictos en el que ellos participaron. Y entonces, eso fue lo que cosecharon. Lo mismo que se está cosechando ahora, se cosechó en el 2015 con la debacle en Siria, con los problemas de Libia y también la situación de Irak. Todo eso se expresó en un flujo nunca antes visto de refugiados hacia Europa, de todas esas zonas, gente que salía huyendo de esos conflictos. Eso es lo que han estado cosechando. Y yo creo que está planteado ahora, porque miren el ejemplo, miren, hay un asunto que está ahora mismo aconteciendo en Afganistán, que yo creo que es un indicador de una necesidad, cambiar el rumbo. Yo les voy a contar un poquito sobre esto después de una pequeña pausa. Yo puse ayer en un mensaje en una de las redes sociales, lo peor que le ha pasado a Estados Unidos en Afganistán no es el simple retorno de los talibanes, sino qué tipo de talibanes es que está regresando al poder. Porque estos son individuos ahora contrarios a Occidente, que odian a Estados Unidos, que los expulsó y con quien libró una guerra muy difícil durante 20 años. Y además de eso se trata de talibanes que son gente mucho más pulida, gente que ha adquirido mucha destreza, mucha experiencia en la guerra y en la política. Y hoy ustedes ven que tienen un comportamiento diferente al que ellos observaban en aquellos tiempos cuando ganaron la guerra y se instalaron en el poder, que eran incluso hasta medio salvajes si se quiere. Y todas esas exigencias, no es que ellos hayan renunciado a sus concepciones religiosas, pero yo veo hoy unos talibanes un poco más tolerantes, un poco más prudentes, un poco más sagaces. Han ganado, reitero, una guerra sumamente complicada y eso solo habla bien de ellos. El cómo lograron resistir durante todo este tiempo, mantenerse y tomar el poder tan pronto el ejército de Estados Unidos decidió la retirada. Entonces, hoy en día, ¿de qué es que se está hablando? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de eso? Bueno, los beneficiarios son, primero, Rusia, porque, como decíamos en el programa de ayer, Afganistán ha sido un teatro de enfrentamiento y una zona de mucho interés para ese país. Que Estados Unidos y sus aliados tengan que retirarse significa que ellos se alejan de la frontera de esa nación. Y eso, solo eso es un punto a favor. Gana China también porque Afganistán es un país fronterizo,
los chinos tienen el problema de los uigures, que son también de religión islámica. Gana Pakistán, que le dio apoyo a los talibanes y que lo tiene ahora a su favor, y ellos pueden, como dicen muchos especialistas, concentrarse ahora en las disputas con el principal rival, que es India. Tienen muy buenas relaciones con China, que está haciendo inversiones extraordinarias en ese país. Ahora se está hablando también de que China puede ser importante para la reconstrucción. Eso está en el discurso de los talibanes, lo mismo que Rusia. Y eso es lo que ya comienza a verse cuando todavía Estados Unidos tiene algún personal allí y se está trabajando en la evacuación de aquellos que le dieron algún tipo de soporte a las fuerzas de intervención en el territorio afgano. Eso sirve para entender esa derrota, que además de eso se produce con mucho ruido por todo eso que se está viendo. Cientos de personas desesperadas en lo que se visualiza como una estampida como consecuencia de un fracaso militar estrepitoso. Eso le está haciendo un gran daño a Estados Unidos. En la sociedad estadounidense se está discutiendo, eso está en marcha, la estrategia a seguir en la etapa nueva que se inicia. Porque la etapa nueva que se está inaugurando es la de un mundo multipolar, con una potencia que avanza con fuerza. Antes la concepción, el criterio era que donde había que echar la batalla era en la región de Eurasia. Hoy lo que se discute es cambiar esa filosofía por otra que coloca en el centro del accionar la región del lejano oriente. Todavía en la sociedad estadounidense no hay unidad de criterio con respecto a eso. Y por eso es que usted ve todas esas contradicciones entre demócratas y republicanos. Y eso también es otro factor que debilita la posición estadounidense. Estados Unidos tiene forzosamente que plantearse la forma en que ellos se relacionan con el mundo. Yo lo he dicho en varias ocasiones y comenté una propuesta de López Obrador que con mucha inteligencia le planteó a Estados Unidos una alianza estratégica con Latinoamérica. Comienza por ahí, por tu propio patio. Tú que te opones a las inversiones de China en la región, que cuestionas la tecnología 5G, que no quiere que los chinos tengan un puerto en República Dominicana, cuando tú tampoco inviertes en eso, porque a ti no te interesa, para ti no es importante, pero para nuestros países la inversión china es susceptible de jugar un rol a favor del desarrollo. Entonces tú tienes que ver cómo es que China ha avanzado en el mundo. En Afganistán no tiraron un solo tiro. Los chinos no tiraron un solo tiro en Afganistán. Y son los ganadores de la guerra. Miren cómo son las cosas. ¿Y qué fue lo que ellos utilizaron? Armas, algún tipo de arma especial. No, simple y llanamente los negocios. La herramienta fundamental de los chinos es los negocios. Eso es lo que ellos hacen. Tienen intercambios, invierten, prestan dinero. No ponen las condiciones que ponen otros países para prestarte un dinerito, para tener buenas relaciones contigo, para permitirte acceso a su mercado. Te imponen cosas que muchas veces implican para ti un tremendo sacrificio. Nosotros hemos tenido que hacer reformas aquí por imposiciones,
Los chinos no se meten en ese asunto. Tú necesitas un préstamo, bueno, ¿cuáles son las condiciones? La tasa de interés, los plazos, todo eso se discute. Y después, cómo tú te manejes, eso es un problema tuyo. Pero en el caso de Occidente te dicen, no, mira, la tasa es tanto. Si vas a comprar en el exterior, mira la lista aquí de los vendedores. Pero además de eso, para nosotros prestarte, tú tienes una economía muy cerrada y tú tienes que hacer unas reformas, y entonces te imponen un paquete de reformas que muchas veces generan problemas políticos. Y los chinos tienen una filosofía diferente y eso les ha dado resultados. Y los negocios son la mejor forma de tú crear vínculos. Y los vínculos te crean una situación de interdependencia. Y esa relación de interdependencia existe con China y el mundo entero, incluyendo Estados Unidos. Y Estados Unidos está en el deber, en la obligación, por una cuestión de sobrevivencia, de plantearse un cambio en su filosofía, en su forma de relacionarse con los demás países, si es que realmente quiere dar la batalla. Porque hoy en día tú no vas a poder liquidar a China sin crear un gran problema. Eso es como tú lanzarte a una aventura militar con el uso de armas nucleares, porque vas a terminar descalabrando el mundo entero. Y esas son de las cosas que están planteadas en esta nueva etapa que se está iniciando. Yo me pregunto si el cambio de actitud de Estados Unidos con respecto a Venezuela tiene que ver con eso. Porque la verdad es que en Venezuela tenemos otro presidente, Ashraf Ghani, que es Guaidó. Porque Guaidó ya no es presidente. Y no es presidente por una decisión que se adoptó en unas negociaciones que Estados Unidos, que contó con la anuencia de Estados Unidos. Eso no se hubiera podido acordar sin la anuencia de Estados Unidos. Y es un gran triunfo para Nicolás Maduro, que ya es un presidente legítimo, con reconocimiento de la comunidad internacional. El gobierno venezolano es el legítimo representante del pueblo venezolano. Todo lo que hizo Maduro es legítimo. Naturalmente ahora hay la aspiración de que se pueda conseguir que se hagan cambios de forma tal que se pueda el país abrir a la competencia política. Pero uno se pregunta, bueno, esas concesiones obedecen a un cambio de visión. Yo me pregunto y tengo la esperanza de que sea así, porque fíjense por dónde va América Latina mientras hay este problema, esa nueva realidad que encuentra a un Estados Unidos con problemas internos políticos muy graves y con una dificultad tremenda para encontrar un rumbo, y con esta debacle, porque esta debacle que está sufriendo ahora, que estamos viendo, porque hace mucho que el fracaso se consumó, es una de las causas del retraso que tiene Estados Unidos en la competencia con el rival asiático. Esa es una realidad. Bueno, todos estos son temas apasionantes, de interés. Le hemos dedicado tiempo suficiente al asunto de Afganistán. Tiene que ver con la trascendencia de lo que está ocurriendo, con la magnitud del fenómeno. Yo creo que hay que entender todo esto. Es importante para países como República Dominicana, que tienen ahora que trazarse una estrategia de cómo yo me manejo frente a estos dos colosos que se están disputando el mundo. Eso va a requerir de muchos esfuerzos intelectuales, cómo yo me voy a manejar para yo hacer que prevalezcan mis intereses nacionales y sacar de todo esto el mejor partido posible. Llegamos al final de Quemarropa. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con